Cordiales saludos a la audiencia de Hoja de Ruta que se conecta con nuestra señal. Ustedes se preguntarán un poco qué es lo que pasó. Bueno, las personas que seguían el programa de César Armando Bermeo de Al César, lo que es del César, ya están en conocimiento de que César tomó otros rumbos. Es más, desde este espacio le estamos deseando todo el éxito que él se merece tener en la vida y en todo lo que él emprenda, no ahora, sino siempre. Así es que este espacio vamos también a aprovecharlo para seguir generando contenido. Contenido en otras formas, en otros formatos, porque claro, obviamente no vamos a querer emular a César. Él tiene su propio estilo y él ha tenido también mucha audiencia por ese estilo que marca diferencias. En todo caso, bienvenidos a un nuevo programa de Conversa Acción, le ponemos nosotros a veces. A mí me gusta el juego de palabras porque no basta con conversar, sino que hay que también pensar en tomar acciones. El día de hoy nos acompaña un invitado súper especial y esa es la razón también de haber puesto en este horario. Estamos con el economista Jonathan Baez. Bueno, yo le voy a pedir a Jonathan mismo que se presente, porque él está haciendo un trabajo súper interesante que merece la pena que tenga el respaldo, pero sobre todo que el trabajo que él está desarrollando y que lo ha venido haciendo, yo diría, desde que le conocemos en Hoja de Ruta. Él me parece que es un apasionado de la investigación económica, especialmente, y esa es su característica, y él nos trae siempre nuevos datos, más novedades de estos temas. Y ahora, inclusive, planteándolo de un modo bastante distinto. Bienvenido, Jonathan, qué gusto nuevamente tenerte en Hoja de Ruta. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Guillermo, y muchísimas gracias también a todo el equipo de Hoja de Ruta, porque aquí ahora pues está Guillermo, se veía César también, que yo también le mando un caluroso abrazo, que él escogió su ruta propia y está, me parece Ujú. perfecto. Y qué lindo que los compañeros y compañeras de la vida vayan también tomando nuevos retos, nuevos rumbos y caminando siempre con lo que uno aprendió, ¿no? Me parece que ese es Ujú. un aprendizaje siempre importante Bueno, te pasó y a ti también, porque yo claro, no te veo claro. en la central. Claro, bueno, ya conversaremos de eso en el tiempo que estamos, pero que no quede grabado porque eso sí Es secreto. es heavy. Pero siempre es para mí un especial momento saludar al equipo. Ustedes no ven aquí, pues, está Guillermo, pero hay un conjunto de personas que están estableciendo esto y un esfuerzo fundamental por el tema de los equipos, de los espacios. O sea, el trabajo que ven aquí ustedes es un trabajo colectivo que a la vez que tiene voluntades personales y de alguna manera compromisos políticos, pasionales también, hay también mucho trabajo in situ. Entonces, atrás está también nuestra querida Miriam, que está haciendo controles. Y claro, a veces solo figura uno que está ahí presente, Ujú. ¿no? Pero en realidad este es un trabajo colectivo y pues como es colectivo, esperemos que lo que vamos a conversar el día de hoy también surja y sea sobre todo para las personas. Porque el hecho de que uno esté aquí, de que tú digas que yo soy economista, por ejemplo, es la voluntad de un montón de personas de muchas solidaridades intelectuales, investigativas, de política pública, por supuesto. Algo yo me habré esforzado, digamos, no mucho, pero eso es lo que permite estar ahora, ¿no? Entonces, un poco eso para iniciar, así que yo valoro mucho su esfuerzo, le tengo mucho cariño, mucho respeto. Hoja de Ruta es de los espacios en los que de alguna manera comenzamos este Ujú. rumbo de encontrarnos en los medios y ahora pues estar nuevamente con esta nueva apuesta que es la que venimos a presentar el día de hoy con sus investigaciones es para pues mi persona y las personas que están detrás de este espacio que están sosteniendo que esto surja pues muy especial y esperamos que sea una y no la última sino que sea la primera De muchos. de Ujú. muchas más formas de que ustedes puedan eh, comprender y escuchar de quien produce las investigaciones, qué es lo que queremos mostrar con estas investigaciones. Además que me parece que es muy relevante el hecho de que nosotros como académicos un poco tratemos de explicar lo que a veces es tan oscuro como lo que quieren ocultar, lo que nos Ujú. trae en este momento esta tertulia que son
las guaridas. Entonces, pues bueno, esta larga situación es para decirles muchas gracias por su esfuerzo, continúenlo haciendo y a las personas que nos escuchan, apoyen el proceso, traten de solventar este proceso porque estar aquí no solo es trabajo, Ujú. también para mí es un ejercicio de profunda valentía y de ser necios, porque hay que ser necio para hacer estas cosas. Y Así yo mismo. espero que esa necedad siga durante muchos años, Y por más siempre. allá de los vientos, de todo. Entonces, yo te valoro mucho, Guillermo, también te felicito por tu trabajo, por tu esfuerzo. Y aquí estoy yo para tratar de que el poquito trabajo que se hace, pues sirva mucho para la Bueno, plataforma y a la gente. bueno, el poquito, mucho, eso depende, ¿no? Siempre dicen, todo es según el cristal no, ya me equivoqué. Según O los según el lentes. color del cristal con que se mire, Ah, ¿no es claro que cierto? sí. Igual, yo personalmente valoro también tu trabajo y sobre todo la forma de transmitir toda esa investigación, porque muchas veces, y yo sé que hay muchas investigaciones y todo, valiosos aportes que de pronto ni siquiera se conocen o que también no se bajan a un lenguaje adecuado y la gente dice, bueno, ¿y qué es eso? Ejemplo, el tema de las guaridas fiscales, que por eso te hemos convocado el día de hoy. Hay personas que dicen, bueno, el que tiene plata ha trabajado y hace su plata y con su plata él ha de saber qué hace y si quiere poner esa plata fuera del país, ¿en qué me afecta? Yo quiero empezar por ahí, o sea, para definir cómo nos afecta a la sociedad en su conjunto el hecho de que haya gente que pese a que su dinero, sus ganancias la obtiene en el país, esas ganancias no las deja para beneficio del país, sino que las manda al exterior. Bueno, un poco antes de iniciar esto, me gustaría también comenzar por esta noción de la importancia de darle significados a las cosas, ¿no? Ujú, Entonces, como muy bien tú has dicho, Guillermo, hablamos de guaridas fiscales, no de paraísos ujú. fiscales. Y esto ya es un cambio importante, porque Ve, yo no sabía, yo tenía como que lo mismo era guaridas que paraísos. es lo mismo, porque es una moneda de dos caras, Ajá, ¿verdad? Cada vez que nosotros hablamos, por ejemplo, a mí siempre me están buscando para decir cómo está la economía del país. Y un poco lo que quieren escuchar es que la economía está mal, claro. ¿ya? Y ahí se agota todo. Yo les tengo otra propuesta. Les digo, a ver, vamos a analizar esto en una dimensión procesual. ¿Qué quiere decir procesual? Donde hay una relación, digámoslo en la manera más simple, de dos agentes, Ujú. digámoslo así. Entonces está quien se afecta de esa situación y quien se beneficia de esa situación. Entonces, si es que la economía del país está mal, hay que ver si es que todos en esta economía estamos mal o si es que hay algunos y algunas que están bastante bien. En ese sentido, recuerdo también una anécdota importante. Me preguntaban muchos y muchas sobre el tema de los niveles de pobreza, ¿no? Donde se observa que hay personas que viven con $1.70 al día. Ujú. Entonces hay un cúmulo de investigaciones muy buenas, muy rigurosas sobre el tema de la situación de la pobreza. Pero ya les decía, pero lo curioso es que busquen indagar en el tema de la pobreza y no indaguen en el tema de así como hay personas que viven con $1.70 al día, hay personas que viven con $8.000 al día en promedio, de lo que se tiene registrado. Ya Ujú. vamos a ver por qué. Oye, pero $8.000 Una al día, equidad, viven con 8.000, se gastan 8.000 al día. ¿Será que alguien se llega a no gastar? todo, no todo se gasta, ese es el ingreso promedio que Ah, tienen. ya. El remanente que queda de eso después se va a, de alguna manera, acumular Ujú. para futuros procesos y esto se conoce como la riqueza o el patrimonio que se queda. Entonces, con esto tú adquieres ya bienes financieros, no financieros, etcétera, etcétera, y en eso tú puedes ver la inequidad tremenda, porque en la economía nacional, si tú ves, han existido crecimientos reducidos. En este último año, 2024, existió incluso decrecimientos, pero la otra cara de la moneda, como lo digo, es que los patrimonios de ciertos grupos económicos en conjunto aumentó de 40.000 millones, más o menos, a más de 60.000 millones. Entonces te das cuenta, ¿no? O sea, la economía sí está bien, pero para Para un grupo unos, reducido. pero esos unos Ajá, beneficiándose de esos que están ganando menos. Te voy a poner un ejemplo sencillito y rapidito. Tú recordarás que hubo una pandemia, ¿verdad? claro. 2020.
En esa pandemia se aprobó en 2020 una ley humanitaria en la que se forjó un tipo de contrato que se Ujú, llama contrato emergente. ujú, Ese contrato emergente sigue vigente, y lo complicado es que ese contrato quitaba un montón de derechos laborales, una serie de situaciones con el tema de la estabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. La Corte Constitucional, después de muchos años, dijo que ese contrato sí tiene sus malas cosas. Vamos a quitar ciertas partecitas y otras no. Mi pregunta es que se le devolvió a las personas que no debían lacerarle sus ujú. derechos, algo de eso, y al final vemos que no, eso no ocurrió de esa manera. Entonces, como ves, se lucra de esa vulnerabilidad de ese contrato emergente, entonces se enriquece. Así hay varios mecanismos más que ocurren en esta situación. Pero aquí, ojo con esto, ¿no? Parece que es importante, y yo también trato de matizar esto, hay que diferenciar entre grupos económicos y grupos económicos, ¿no? Uno cuando es académico, O sea, hay grupos económicos buenos, nos dices. una valiosa reflexión es regresar sobre los pasos, y yo en ocasiones siempre decía los grupos económicos, eran un Ajá. todo. Y hay que hacer el matiz, porque hay grupos económicos que de alguna manera tienen prácticas que son muy legítimas, muy interesantes, y otras prácticas que son nefastas. Lo Ujú. grave de esto ¿Hay es algún que ejemplo, tal vez? esos grupos económicos nefastos le juegan desleal a esos grupos económicos que de alguna manera están acatando las reglas. Y entonces, ¿qué dicen esos grupos económicos? Como este no Claro. paga impuestos, este le precariza a la gente y termina y se va a Miami a viajar, y nosotros cumpliendo todo como mudos aquí, como cojudos. Ahora estamos aquí mal. Tenemos que hacer lo que, es decir, se incentiva el El tener mal prácticas ejemplo. nefastas. Ujú. Entonces, vemos ahí que también hay una disputa que me parece importante, y la búsqueda de todo esto no solo es hablarle a esas personas que el contrato emergente les afecta, no solo es hablar a esas personas, a esos trabajadores, trabajadoras, que si su grupo económico donde trabajan, porque no son los propietarios, obviamente, las empresas en las que trabajan estos trabajadores y trabajadoras, si es que están atados a este grupo, son parte integrante de estos grupos económicos, con guaridas fiscales, que ya damos un poco a desglosar lo que es, tengan por seguro que sus utilidades, los que les están pagando, probablemente no sea lo que les deban pagar, y deba ser mucho más. Entonces, vamos a desmenuzar esto. Probablemente o seguramente. Probablemente porque para hablar de determinismos yo debo levantar una investigación y Claro. decir, hemos determinado que por cada dólar que envían a guaridas fiscales, las utilidades bajan en 25 centavos. Eso dato todavía no hay. Alguna cosa así. Hay que levantar esa investigación, pero la investigación requiere de financiamiento, requiere de esfuerzos, y me parece que para eso pues se necesitan asimismo que se sumen más voluntades, porque de hecho toda la información que nosotros tenemos, y nosotros también, deviene de que en años pasados un conjunto de personas dijo, esta información tiene que ser transparente. Se tiene que levantar una información de los grupos económicos. Ujú. Hay estudios previos muy interesantes, ¿no? De Navarro también. Un libro muy, muy, muy bueno, muy interesante de Luis Fierro. Hay otra organización que ahora la conversábamos, que también produjo algo sobre grupos económicos, y eso permitió que fuera ley que la información sobre grupos económicos se recopile, se publique y sea abierta. Ujú. Y después hubo una ley para que si es que había relaciones con sociedades o integrantes o personas que estén ubicadas en guaridas fiscales, también existe acceso a la información. Pero esto entonces no aparece porque sí. El Ecuador, Guillermo, es admirado en el mundo debido al acceso a la información que tiene. De Ya. los pocos que tienen un acceso Pero tan todavía tenemos. detallado. Todavía tenemos, pero ya tiene sus matices, ¿no? Pero lo importante de esto es que esto no, la información no está ahí porque sí, es porque un montón de personas dijo, Claro. esta información tiene que estar, y luchó para que sea ley. Y esas personas invisibles que Ley de ahora transparencia, me acuerdo una de ellas. no lo recordamos, estén ahí. Eso fue en la ley de cuando fue el tema de la recuperación del terremoto. Sí. Ahí se aprobó para que se pueda ver este tema de guaridas fiscales, entonces el SRI desde ahí registra estas guaridas que tienen relaciones con los grupos económicos. Entonces, no solo esto es para mostrar a los trabajadores, a la ciudadanía también, porque sin impuestos no hay salud, no hay educación, sino también a estos grupos económicos que cumplen con su rol y que realmente hay que reconocerles en su trabajo, y que me parece que otra cosa sí es ver qué tanto ocupan nuestros mecanismos de contrato emergente. Que Ujú. ese es otro espacio
digamos, evaluación de ese grupo económico. ¿Tiene buenas prácticas? ¿Tiene prácticas legítimas? ¿Tiene prácticas las cuales el país necesita? ¿O esas prácticas nefastas que también tienen que ver con el tema de salida de capitales, de fuga de capitales, de qué hablaremos? Por ahora, como pueden ver entonces, ¿por qué es una doble moneda? Porque es un paraíso fiscal para estos agentes, Ujú. porque les permite un montón de cosas, ocultar riquezas, no pagar impuestos, librarse de cualquier situación legal que les pueda Afectar, claro. ocurrir, fugar capitales, no pagar utilidades. Para ellos es un paraíso, pues. Pero para nosotros, que en cambio no recibimos las utilidades que nos corresponden, no tenemos educación, no tenemos salud, no tenemos dólares fluyendo en la economía, todo eso nos afecta. Entonces, como puedes ver, para ellos son paraísos fiscales, para nosotros son guaridas. Y nosotros tenemos que hablar en nuestros términos, en nuestro lenguaje. Por lo tanto, nosotros hablamos de guaridas fiscales. Ay, sí, absolutamente entendido la diferencia entre paraíso y guarida, porque yo también no le cachaba bien. Sí, es que de hecho también si tú le ves la traducción Ujú, anglosajona, es tax haven, ¿no? ujú, Que básicamente es lo mismo. ujú. Ahí sí es un casi, cuasi sinónimo. Ya, pero verás, vuelvo de nuevo a insistir con esta pregunta, pero si tienen plata, han hecho su plata, entonces, ¿por qué ellos deben limitarse? Digo, los que tienen el suficiente poder económico, porque eso también hay que diferenciar. No todos estamos en condiciones de abrir una cuenta en Islas Caimán o, no sé, en otra guarida fiscal. En la guarida fiscal más secreta del mundo, Estados Unidos. Ah, ya. Bueno, no Alguien, tan secreta, no, porque dicen que Delaware y otros bancos que funcionan por allá ya están reconocidos sabes que como guaridas. La Tax Justin Network Ajá, hace un índice del secretismo financiero y ya. ahí le muestra que Estados Unidos es el primero. Porque claro, no, uno siempre tiene referencias. Mi primera referencia con el tema de las guaridas fiscales eh, puede parecer que fue en el estudio, pero no, Ujú. fue cuando era niño, fue viendo Los Simpsons. Ah, ya. Hay un Vos eres capítulo. hincha de los Simpsons a propósito. A mí me fascina Los Simpsons, me parece que la crítica social que tenía y que te enseñaba eso de niño era espectacular, que en ese momento me daba Ujú, risa, ¿no? Yo recuerdo muy claramente cuando el Homero es líder sindical y ya. está luchando por los derechos sindicales y hablaba tanto de esta canción y yo recuerdo, no sabía lo que significaba hasta muchos años después, pero me encantaba porque decía, ellos tienen la planta, refiriéndose Ujú, al señor Burns, ujú, pero yo tengo el poder, pero nosotros tenemos el poder. Y eso para mí era como interesante, o sea, hay un grupo que hace una huelga porque y hay un profundo sentido de injusticia que hay que hacer una huelga. Entonces, por claro. eso ese lado a mí me fascina. Y otro capítulo espectacular, cuando el señor Burns Ujú. le sancionan por contaminar y él quiere volverse alcalde para, obviamente, quitarse las leyes Para ambientales. quitarse la sanción. El que me terminó de forjar a mí para estudiar, porque mi línea de investigación, en medio de todas las líneas que se tiene, es el tema de las élites económicas, es que el señor Burns conoce a otro rico, a Arthur Fortune, que él en cambio es un rico que le quiere, es un Ujú, rico querido porque regala dinero, porque hace obra, le quiere. ujú, Y después, de repente, el señor Burns empieza a querer ser querido y ujú, empieza a gastar plata para ser querido. Y entonces a mí me quedó eso resonando como, o sea, ¿por qué, ¿por qué si nos dicen que todo es económico y hay un cálculo económico, en realidad pasa esto que alude a otra cosa? Después de muchos años y analizando muchos autores, ahí comprendía me dieron un marco analítico que me permite comprender por qué pasa esto. Y no es ujú, que la teoría esté equivocada, y no es que la gente y la realidad esté equivocada, sino que a veces los ojos con los que vemos un poco nos ciegan más ujú. de ampliarnos la vista. Y claro, pero todo eso inició con Los Simpsons, y el de Los Simpsons es un capítulo fascinante. Oye, y a propósito, ¿qué personaje ecuatoriano le encuentras más parecido al señor Burns? Híjole, a mí me parece que el señor Burns, ¿Qué personaje lo encarnaría así con más Es que similitud? El señor Burns tiene la noción de esta captura del poder político, ¿no? Que Ajá, son en los primeros capítulos el tema de no querer sindicatos. ajá. Entonces me recuerda a muchos sectores empresariales que no quieren que exista sindicatos en en sus plantas. Ujú, Me recuerda mucho el tema de esas dinastías que se intentan emplazar, ¿no? Que nos intentan meter. Por ejemplo, el señor Burns siendo este rico que intenta que su hijo
se introduzca en las esferas, altas esferas del Pero poder. tuvo hijos del señor Burns. Tiene un hijo fuera de un hijo, ¿cómo le llamarlo? Un hijo ilegítimo, digamos así. Ah, ya. Sí, entonces que lo encuentra por la vía y trata de que Porque el se asistente del mezcle. señor Burns también es bien interesante, ¿no? Es fascinante realmente. Ajá, Incluso hay un capítulo en el que el señor Burns termina con el plan de salud, de seguridad de salud, ajá. y el señor Smithers se afecta por esto, pero no dice nada, es decir, y le apoya. Y el señor Burns tiene que ir a contrabandear para poder salvarle. Pero también la lógica del señor Burns es interesante porque él dice, tengo que salvar a Smithers porque es más fácil salvarlo que enseñarle a alguien mi sistema de contabilidad. Claro. Entonces también hay una expresión de... Pero O sea, el capítulo que me refiero o con sea, no esto, me importa tu eh, persona, sino el trabajo que estás ajá, haciendo para mí. el capítulo que a mí me dejó como marcado con los paraísos fiscales es cuando es uno en el que Bart tiene un tema de cheques y Krusty no le quiere dar un autógrafo Ujú, y entonces le endosa el cheque a Krusty y dice si es que tiene que cobrarlo, Krusty tiene que endosar este cheque. ujú, De repente, cuando ya le llega el talonario, ¿no? Personas ya casi no usan cheques, pero llega un talonario de los cheques. De repente no tiene la firma de Krusty, ujú. tiene el de una empresa en Islas Caimán. Entonces Bart se va a reclamar al banco y el banco se comunica con todo el mundo. Total que todo empieza a las 9 de la mañana. A las 3 de la tarde, Krusty ya estaba preso. Y lo interesante es que el SRI de ahí le confisca su salario, es decir, hay una situación, Una reacción, digamos. una reacción de ética moral de que no puede hacer eso y que Krusty no puede hacer eso. Y eso es fascinante. Primero, eso no lo veía antes, lo veo ahora, y es como esta función en la que el Estado es totalmente irascible a que alguien esté cometiendo ese acto de injusticia. Ujú, Porque todos están cumpliendo con sus impuestos y él debería cumplir. Y claro, llaman a Eilas Caimán, ¿no? ujú. Luego el señor dice, Changos, no debí decir que es mi cliente. Changos, no debí decir nada de su cuenta secreta en Islas Caimán. Pero después lo que ahora me pareció, porque lo he visto nuevamente, porque en el espacio de Ecuatoris hay investigaciones, pero Ya. también hay espacios de entretenimiento. Hay un laboratorio de entretenimiento Ujú, donde se postean películas referentes a los temas de interés económico, político, social. En esta ocasión subimos una publicación sobre guaridas fiscales, películas para introducirse en el mundo offshore. ujú. Entonces están obviamente La Reina, que es la lavandería, y no solo por Meryl Streep, porque hizo Mamma Mía. Está El Lobo de Wall Street, que son las más conocidas. Pero hay otras que son de comedia que son espectaculares. Y no, no pasas por ese canal también Los Simpson. Ese es el siguiente paso. El siguiente paso va a ser guaridas fiscales de los Simpsons. ¿Por qué? Ajá. En el capítulo que te digo esto, lo que más me fascinó, porque lo volví a ver para poder escribir esta Ujú. reseña, es que Bart se siente mal. Porque él dice, por mi culpa le hicieron esto a Krusty. Claro. Cuando el que hizo mal Es es Krusty. Krusty. Entonces Claro. ahí Y- comprendía cómo estos personajes han legitimado que está bien que hagan lo que quieran O sea, lo hacer. que está pasando en nuestra sociedad también. Esa es la situación. Entonces no se trata de que Rico con su plata hace lo que quiere. Se trata de que en la sociedad todos tenemos que cumplir un pacto social Ujú. y si es que alguien lo está incumpliendo, está perfecto que sea penalizado. Entonces, Claro, y en nuestros códigos morales, digamos, todos debemos decir eso no está bien. sí, necesitamos un límite moral. Y Ajá. así como es un límite moral no decir hacer cosas, Ujú. debe ser este tema de las guardias fiscales. Y el otro, que ya un poco les dice Hoy la reseña también, estamos haciendo spoilers de Los Simpson casi. el que tiene que verlo. Y el otro es Ve, que Ricky Rico ya, funda una sociedad en Delaware, lo que tú dijiste. claro. Entonces, miren ahí cómo es algo que las guardias Y eso fiscales de son esa interesantes. curiosidad, tú que sí le has analizado a Los Simpson, yo me estás haciendo entrar en curiosidad de empezar a volver a ver Los Simpson, pero ya con un criterio más analítico. ¿Y qué opinas de que predicen o no predicen el futuro, Los Simpson? No, los Eso sí es cuentazo, ¿no es cierto? claro, tiene ciertos elementos como interesantes, pero, por ejemplo, eso se debe y la máxima que referenciaron y que por eso dicen que los Simpsons predicen cosas, es un capítulo en el que la Lisa se vuelve presidenta. Claro. Y en ese capítulo, claro, dice, no podemos sostener el déficit que dejó el presidente Trump. Entonces, claro, eso fue como ahí ya Pero cuando se hizo ese fue el capítulo, máximo. entiendo que Trump todavía no era presidente. Para nada. Pero lo interesante de esto es ver que Lisa, con todo lo liberal que puede ser para allá, hay dos preguntas que para mí son claves que le hacen, que muestra también la actitud un poco de los demócratas. Le dicen,
¿Qué te gusta, Lisa? Y Lisa responde, ¿no? Con el secretario Van Houten. La solvencia fiscal, también refiriéndose al tema de esto de Ujú, las cuentas y esas cosas. Es un mito todo este tema del déficit, que completamente mito que le traten de usar para que el Estado ya no gaste más. Pero sobre todo está que el Bart va también a la Casa Blanca a ver a su hermana la presidenta y de repente le quiere dar los 5 a Grisbaum. ujú, Para quien no sabe, Grisbaum es él fue presidente de la Reserva Federal durante muchos años, pero él trabajaba en los bancos privados. claro. Entonces, los Simpsons lo que querían mostrar con esto es que más allá de que cambie presidentes, presidentas en ese lugar, iban a mantener a alguien que controle las finanzas y que sea benéfico para los bancos privados, en este caso Griezmann. Entonces, el chiste ahí para mí que más que contar el futuro, cuenta lo que ha pasado. Es que no importa cuánto cambien los presidentes, los agentes de los bancos privados del gran poder financiero les suceden. Entonces, Grisbaum seguía ahí después de Trump y desde los presidentes anteriores. Entonces, para mí, antes que los Simpsons hagan una predicción, para mí es interesante ver cómo cuentan lo que pasó Ujú. de una manera totalmente pedagógica. O sea, si quieren entender, comprender cómo es que opera algún proceso social, me parece que irse con los Simpsons es una entradita muy jocosa para O sea, comprender a esto. la vez que te entretienes, aprendes, ¿no? Claro, tienes que rever. Además que la traducción es impresionante. Hay un capítulo donde el alcalde Diamante quiere cerrar una clínica de salud para convertirla en una clínica estética y la traducción es algo como quieto ahí liberal, alguna cosa así le dice. Pero la Oye, traducción en latina es alto ahí tecnócrata neoliberal. ¿y será que igual de los Simpson tenemos que de alguna manera analizarlo mucho como para estos temas que son en algunos casos sumamente difíciles de exponerlos al público? Poner tal vez una pedagogía, una didáctica parecida a los Simpson, como para entender de lo que estamos tratando de entrarle ya en esta segunda fase, digamos, de guaridas fiscales, porque el tema a veces no es tan fácil. La gente no lo siente como Sí, un problema. es complejo. Por ejemplo, por eso me parece que Los Simpsons es una entrada Ujú, interesante, pero hay espacios que lo observan mucho más, ¿no? Me parece que La Lavandería, que es la película principal que retrata el tema de los Panama Papers, que fue una filtración de documentos donde se observó que ujú, muchas personas, incluyendo de Ecuador, utilizaban pues a un consorcio Mossack Fonseca de abogados ujú. que ellos pues hacían un montón de jugadas, afectaban a un montón de personas y me encanta porque la película muestra a los beneficiarios y también muestra los afectados. Y realmente muestra también una empresa de turismo que trata de cumplir, pero al final, por culpa de estas guaridas, termina la misma empresa de turismo quebrando. Claro. Entonces, me parece que es una entrada interesante. Hay otra entrada que es la del lobo de Wall Street, que un poco retrata el tema de las guaridas fiscales a partir de cómo hay una serie de corrupción privada con el tema de las acciones, ¿no? Es como, por Ujú. ñejemplo, lo que hace Belfort es alzar unas acciones que no valen nada, estafar a un montón de personas para que compren las acciones, él vender esas acciones de esas personas y él irse con la plata. Pero Ujú. después de esa plata, mala vida, tiene que cuidarla Ya, y se termina dirigiendo a Suiza para poder tapar el tema de las ya, cuentas. ya, pero verás, digamos, de todos modos, el empresario, no sé, el banquero, el que genera, digamos, entre comillas, genera, porque sabemos que la generación de la riqueza viene por otros lados, ¿no? Más por la fuerza de quien el día al día lo pone en el trabajo, que porque el que pone el dinero en la inversión. Bueno, eso también es otra discusión que algún rato la tendremos. Pero en todo caso, insisto, tiene su dinero. Entonces es su dinero. Entonces ese dinero simplemente decide mandarlo a una cuenta en el exterior. ¿Qué de malo tiene eso? Cuando una persona obtiene ingresos es debido a que otra persona demandó el producto que esa persona tiene. Ujú, El empleo lo genera este proceso de demanda. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que tú estás haciendo esta producción audiovisual, ¿no? ujú, Entonces,
ya no solo haces un programa, sino te demandan que hagas un programa más, porque existe la demanda de tu producto, Ujú. de tu producción audiovisual. Entonces tú dices, uy, ya no puedo yo solito, tengo que contratar a alguien más, porque ahora tengo más ingresos para que esto pueda de alguna manera seguir Creciendo. satisfaciendo esa demanda, Ujú. ¿sí? Entonces tú contratas a alguien más. ¿Qué creó esa plaza de trabajo? ¿Tú que querías ganar más dinero? ¿Tú que querías producir más? No, pues la ¿O la demanda. Claro, necesidad la necesidad. de satisfacer esa demanda? Ujú. Entonces, ¿cómo ves esos ingresos adicionales que tú tuviste? Es por esa demanda que existió. Pero ahora, ¿por qué tú tuviste ingresos adicionales? Es porque hubo una serie de acciones que permitieron que personas, por ejemplo, tengan para pagar, para darte más pauta, si lo quieres ver así. Y esto se debe a que hay un fuerte motor que deviene del Estado. Entonces, el Estado en última instancia es el que está invirtiendo y el Estado en esa decisión de invertir en gasto social, en educación, es que el Estado hace una obra acá afuera. Ya las personas de Ya, pero ahí aquí sí ya te estás yendo a que, ganan un sueldo y tienen que comer, entonces necesitan y están demandando la BESI de ya, los pero te, almuerzos. te digo, ahí estás yéndote a un aspecto que, claro, también siempre se dice de las guaridas fiscales, que es para eludir las obligaciones tributarias, Es especialmente de las personas que hacen esta acumulación de la riqueza. eso, es que todos tenemos un pacto social y que cumplir con algún nivel de nosotros. Entonces, en este pacto social que tenemos, estos empresarios, empresarias, todos y todas tienen que pagar el impuesto que les corresponde, Ujú. pero hay personas que no lo quieren hacer. Y entonces esto hace que demanden a una serie, a un consorcio de abogados como Mm. los Mossack Fonseca en Panama Papers, ellos que pongan sus guaridas fiscales, que pongan empresas fantasmas, empresas de papel, y hace que estas personas no cumplan como tal. Entonces, estas personas encuentran hoyos legales, porque una cosa es la evasión, eso Ujú. mencionaba yo de manera continua. Sabemos que el Ay, mayor deudor de impuestos es la exportadora Noboa, ¿verdad? ujú. Debe 94 millones, más o menos están Bueno, con en las esa cifra. últimas leyes aprobadas ya creo que se redujo bastantísimo esa deuda. De eso podemos conversar un poco más adelante, ¿no? Porque es distinta una remisión para los que por A o B no hemos tenido la oportunidad de pagar por alguna situación y distinta en cambio hacer una ley exclusivamente cuando tú eres presidente para que Claro. tu empresa deje de Ujú. pagar cosas. Pero bueno, pero esos 94 millones es lo que se pudo cuantificar, lo que se Ujú. sabe. Hay registros del señor Luis Novoa Naranjo, registros del señor Luis Novoa padre, hay registros también de que el Grupo Económico Novoa, que también tiene como integrante, según el SRI, hasta 2022, con el presidente Daniel Novoa, Ujú. que también tiene el tema de integrantes en Panamá, en Bahamas también. Ujú. Y pues se ve que hay décadas de relaciones con guaridas fiscales. Me pregunto yo, ¿no será que esos 94 millones es nada en referencia a lo que por décadas no han pagado en impuestos? Claro, Entonces, ¿por qué es ilegítimo se la han esto? sacado, como se dice comúnmente. ¿Por qué es ilegítimo esta situación? Porque cada dólar que han dejado de pagar de manera ilegítima, eludiendo impuestos, es un dólar menos para educación, para salud. Entonces, probablemente, así como estamos hablando de generaciones, Pero ahí te plantea una pregunta, sí, verás. mi abuelita, probablemente mi mami, no lograron alcanzar la universidad, no lograron Claro. hacerse atender en algún lado porque estas personas estaban eludiendo. Entonces, no es que yo tengo mi plata y hago lo que quiera. Ujú. Yo puedo hacer lo que quiera una vez que he cumplido con lo que me Con corresponde. mis Entonces, obligaciones. si es que estas personas pagan sus impuestos, todo lo que tienen que pagar, y después depositan su dinero en cualquier lugar, bienvenido sea, pero no lo hacen, O sea, porque lo que como, hacen es bajar la utilidad, bajar su nivel de ingresos y de esa manera no pagan impuestos y tampoco pagan utilidades. Entonces, esa es la claro, situación es como, complicada ahí. digamos, como un padre de familia que en vez de cumplir con sus primarias obligaciones o sus primeras obligaciones, o sea, la comida para la casa, el mantener la casa, la educación de los hijos, la salud de la familia, se farrea la plata. Pero, Pero ni siquiera eso, sino simplemente se manda a cambiar esa plata a otro lado para no hacerle enterar nunca y la familia tiene que sufrir esa crisis, ¿no? La hija enferma, falta comida en la refrigeradora, de pronto cortado la luz porque no han pagado, pero sí hay plata en otro lado, porque él no quiere.
Claro, pero ahí, No quiere darle la atención a los que tienen la pero, obligación de darles la pero atención. en ese caso, como quiera, ahí le ata un lazo familiar. Ajá, Aquí, en cambio, existe un lazo social, en la claro. que los que hacen esto básicamente ven como inexistente su rol dentro de la sociedad. Pero tiene otro problema, Yo ¿verdad? citaba Y ese ejemplo, permíteme, yo solamente. citaba ese ejemplo de Ajá, la familia, en cambio con Richard Martínez, ya. recordarás, ¿no? Ministro Sí, sí, de Don Finanzas. Richard. Él terminó trabajando en un banco al cual le debíamos, ¿no? Recordarás tú que la Constitución Pero el decía procurador dijo que no era institución que no financiera, era pues. banco, que el banco directamente Claro, que no no era era banco. banco el banco. Y yo les decía, a modo de ejemplo, para que las personas entiendan, ¿no? Es como que hay un padre de familia que de repente endeuda a la familia con el banco y después abandona la familia y se va a trabajar al banco Sí, y no, construye una nueva más, familia. más dramático todavía el Bien tema. dramático Claro. es, pero Pero un ejemplo mexicano. ahí te pregunto, y es algo que también la gente como que no lo valora bien, digamos, o no lo entiende muy bien. ¿De quién son los impuestos? ¿A quién le pertenecen los impuestos? A la Es sociedad, a la sociedad, a la no sociedad. es al gobierno, no Jamás es le al pertenece al presidente de gobierno. la El República, gobierno es quien administra eso ¿ya? y él es el que decide qué pasa con eso. Por ejemplo, yo me cuestionaría ahí qué pasa con el IVA. ¿Qué pasa con ese aumento que existió? Un estudio que estamos llevando a cabo, que ya les voy a spoilear un poquito, muestra cómo en 2024 el presidente Noboa recaudó por los 3 puntos adicionales del IVA, ¿no? Del 12 al 15%, más o menos 1.200 millones adicionales, ¿no? Ujú. Pero si nosotros hacemos una equivalencia con eso de cuánto se pagó al FMI, la suma casi asciende al 80-83%. Es decir, Y se ha cruzado datos con los presupuestos básicamente de lo ejército, que se policía. hizo es, en términos de equivalencia, todo lo que se recaudó equivalente a pagar al FMI. Entonces, Ya. nosotros vemos ahí como quien está en los puestos de decisión de política pública se importa, como el señor Burns que hablamos hace un rato. Ujú. Él puede decidir si es que destruye el ambiente para que su planta no le juzguen y mete una ley para que eso sea legal, o mete una ley para que no suban impuestos, para que no suban el IVA, y finalmente esto no sea ninguna obra, sino que sirva simplemente para pagar al Oye, FMI. entonces ahí prácticamente lo que acaban de legislar también. O sea, quiero llegar a los guaridas fiscales, pero ya vamos llegando, ya vamos Ya, ya, llegando. sí, 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 sí. Verás, entonces, esta ley de solidaridad, que le pusieron inclusive ese nombre tan bonito, la ley de solidaridad, ahí se establece que las empresas o los empresarios que hagan donaciones a ejército y policía tendrían rebaja de su impuesto a la renta. Entonces ahí yo veo que están quedando bien con plata ajena, pues sí, cuando se establezca estas donaciones, porque no están donando de su plata, sino están donando de un impuesto que ya debe ser administrado en favor de las mayorías, y en este caso solamente lo direccionan a entregarle equipamiento a policías militares. Claro, es la búsqueda de recortarse impuestos, Ajá. claramente, y es la búsqueda de que los militares y policías tengan un vínculo con estos grupos empresariales en lugar Ujú, de con la población. Es como Guillermo y esto es lo único que voy a hablar de las leyes porque me parece que hay cosas mucho más importantes de qué hablar. Am, el tema de los servidores públicos y su inestabilidad. ujú. Con eso es súper complejo porque fue 3 golpes De un, de una sola hecha, de un solo, de un solo. de ¿Por uno qué? solo. Primero, captura la ira de las personas contra el tema público, ¿no? Si Ajá. es que el registro civil no me da turno, no Atención, me da atención, todo que eso, estos empleados públicos son unos vagos, que que no hacen siempre se ha nada. dicho. Entonces, eso primero dice, ay, qué lindo mi presidente, ¿cómo va a hacer que estos vagos por fin trabajen? Ujú, Primera cosa. Segundo, va a darle la expectativa de que si le quitan el trabajo a esta persona y su estabilidad, entonces yo puedo entrar. Entonces también es que lindo mi presidente me va a dar la oportunidad de yo tener un trabajo con nombramiento. ujú, Segundo golpe. Y tercer golpe, estos pocos funcionarios públicos, otra vez, no son todos y todas, que de alguna forma sí trataban de que la ley se cumpla, de hacer su labor, de ser funcionario público, de ujú. ser un excelente burócrata, que esa palabra la han vilipendiado, pero tiene que ser esa reconocido como un verdadero alfil de que la sociedad
funcione y que funcione bien, funcione de manera equitativa. ¿Qué pasa con esto? Que a ese personaje, para mantener su trabajo, ahora va a tener que alinearse a Novoa. Ujú. Entonces, lo poco que quedaba de ese estado, de alguna manera que cuidaba, ya en este momento no va a existir. Mira que el tiempo se ha ido volando, pero no podemos dejarte ir sin hablar de las guaridas fiscales, porque tienes un estudio que se ha hecho conocer partes del estudio. Yo también me lo has enviado, muchas gracias. Estoy revisándole más detenidamente, pero ya te digo, desde el desconocimiento, si quiero preguntarte. O sea, ¿qué onda con este estudio? ¿Cómo así se lo hizo? Y tal vez algunos nombrecitos ahí de cuántas Claro que sí. empresas están en, o cuántos grupos empresariales están en estas Ah, guaridas. como había mencionado, este es un esfuerzo titánico que hace el SRI, que también hay que valorarlo mucho, pero al mismo tiempo también me parece importante mostrar que hay ciertas inconsistencias en la base. Entonces tuvimos Ujú. que retrabajarlo. Entonces, ¿cuál fue el primer paso que dimos, no? ¿O cuál es el contenido de esto? Hay que reconocer aquellos grupos económicos que no tienen guaridas fiscales, ¿Ya? que no hacen trampa, que no compiten desleal. Y para eso hay que encontrar tanto a los que lo usan como a los que no lo usan. Entonces, este tiene una serie de volúmenes. Estamos en el volumen 3. ¿Ya? El primer volumen fue identificar cuáles grupos económicos tenían guaridas fiscales a la vista. Es decir, Ujú. integrantes que están en territorios que el país reconoce como una guarida fiscal. Es decir, que tiene un nivel de impuestos que es favorable a este Ujú. agente, ¿no? Básicamente es que le da ventajas tributarias. Ya, básicamente eso es. Y claro, esa ventaja tributaria se traduce en una desventaja para la sociedad. Eso me parece que está bastante claro, ¿no? Sí. Ya. Entonces, se identificó esto en el primer volumen, pero había algunas inconsistencias, porque había ciertos momentos en los que había guardias fiscales que se reconocían como tal y otros que no, o incluso en los que el problema es el cambio de domicilio. Ujú. Hay empresas que, por ejemplo, estaban en Panamá y Ya. las traen a Ecuador. Interesante. Y hay otras que estaban en Ecuador y traen a Panamá. Las fundan en Panamá, pero las cuentas están en otro país. Exacto. Ajá. Pero había algunas que las transformaron, entonces eso dejaron ahí. Entonces hubo que hacer una depuración. Ese fue nuestro volumen 2. Ahí logramos identificar que hay 87 grupos económicos con 403 sociedades e integrantes en guaridas fiscales. Pero no es lo mismo tener una guarida fiscal en Panamá, en Islas Vírgenes Británicas, en Bahamas, que en Chipre, que en otras guaridas, ¿no? Ujú. Entonces lo que hicimos fue cruzar esta información del número de guaridas fiscales con el número, perdón, con el valor que se tiene de secretismo financiero, que es este puntaje que trata Justin Edwards. ¿Por qué? El afán es buscar cuáles son esos niveles de secretismo de los grupos económicos. Ujú. Entonces, en ese nivel de secretismo logramos forjar un ranking en el que hay tres categorías, ¿no? Los grupos económicos que son poco transparentes, los que son muy poco transparentes y los que son nada transparentes. ¿Y cuál es el problema de esto, Guillermo? ¿O por qué sacarlo a la luz? Porque tú has visto siempre en las tapas de estas revistas dedicadas a hacer una suerte de apología Sí, sí. del, La del Forbes personaje o de empresarial, esas, ¿no? ¿ya? Ajá. Esas Ujú. revistas. Es muy interesante porque esa es una oda a quien usa guaridas fiscales. Y ¿Ya? me parece que hay que mostrar, así como muestran sus múltiples virtudes, que probablemente las tienen, hay que mostrar también que eso lo están haciendo. ¿Por qué? Porque hay grupos económicos que no aparecen ahí y es porque están a la cola. Y claro, están a la cola porque tienen que competir con estos personajes que no pagan lo justo. Ujú. Entonces, frente a esto, el objetivo de todo esto es encontrar y ver si es que hay esos grupos económicos que no tienen guaridas fiscales y que aparte tampoco tienen Ah, pero ese territorios es opacos. digamos, la tercera fase del estudio. Esa es la tercera fase ¿Y y eso, la cuarta también. en dónde está? ¿Eso ya está determinado o Eso todavía? todavía está en ejecución porque estamos buscando la manera de lograr que esas investigaciones tengan un sostén en Ujú. las personas, ¿no? Entonces, Equatoris tiene esfuerzos personales muy importantes, pero también necesita de la contribución de las personas. Entonces, si es que quieren que las investigaciones sigan, les invito aquí a que puedan también ser, nosotros le llamamos ¿Cómo, agentes igualadores. cómo es el financiamiento? ¿Cómo se debaten en esa parte que es lo difícil, lo económico? Nosotros tenemos abierto una cuenta donde las personas pueden ir Ah, sí pueden hacer sus y hacer aportes. su aporte, ¿sí? Bien, Es lo que pues las ahí personas está. quieran. Oye, ¿y el nombre? El nombre siempre.
La otra vez conversabas, tiene su fundamento, Ah, tiene sí, su sí. base, Pero antes también de llegar a eso, les invito a que visiten también el ranking de secretismo financiero, ya, porque esta es una plataforma interactiva. ya, ¿De qué manera? Ustedes pueden navegar y jugar con las guaridas fiscales donde ujú. están. Es decir, si ustedes le dan clic al grupo económico que está ahí, pueden jugar, ver ¿Por dónde la dónde? tienen, dónde no la tienen, pero hay dos elementos importantes. Ver el nombre de las empresas y dónde están, en qué guaridas fiscales están, Ujú, pero también está el nombre de las empresas registradas en el país. ¿Por qué? Por lo que decía antes. Yo les invito a que se busquen ahí ustedes la empresa en la que trabajan, porque si su empresa aparece ahí, probablemente la utilidad que les están pagando no es la adecuada. Es verás. calentar motores. Claro, Ahí. calentar motores nomás, porque esto es sumamente difícil, o sea, yo me imagino un trabajo arduo, porque precisamente los grupos económicos que tienen guaridas fiscales lo van escondiendo, o sea, fundan una empresa y de ahí esa es otra y le traspasan las acciones a otra, tienen un fideicomiso por acá y Ah, así le van eh, escondiendo y escondiendo y escondiendo. es como una matrioshka, ¿no? Ajá, Estas muñequitas que se van ajá, escondiendo. Pero por eso se denomina guaridas fiscales a la vista, porque estas guaridas fiscales son las que el SRI ha detectado y que ya. nosotros hicimos un trabajo, pues, para un poco esas inconsistencias que existían, quitarlas, ¿no? Para que esté perfectamente bien. El siguiente paso es indagar en estas situaciones, porque Ujú, no solo hay guaridas fiscales, Guillermo, hay territorios opacos. Por ejemplo, em, un X país que es un territorio hiperopaco, ujú, pero que el país Ecuador no lo considera una guarida fiscal. ya. Entonces, hay que también mostrar esto y su nivel de secretismo. Entonces, con eso queremos generar un ranking para encontrar cuáles son esos grupos económicos que sí son transparentes. Y como último punto, la reciente publicación de esta semana fue el ranking de salida de dólares de grupos económicos. También rankeamos los grupos económicos que sacan dólares, porque si quieren hablar de dolarización, bueno, sentémonos y ¿Se hablemos podría en algún momento llegar a del establecer tema de fuga de capitales. ya en términos económicos, es decir, lo que el país está perdiendo porque los grupos económicos sacan sus dineros a guaridas fiscales es tal monto? Ahí Está la metodología, pero una todavía no. investigación requiere de Pero tiene que ser personas, bastante plata. financiamiento, requiere Ajá. de muchas voluntades de tiempo también y de la información. Pero vamos a ver cómo tenemos la oportunidad nosotros de sacar esto y cualquier investigación que se acerque a hallar eso que queremos mostrar, que ya te digo, Guillermo, para nosotros sacar eso, que es algo que yo lo he pensado toda la vida, Ujú. implica que registremos desde la década y cuándo fue la primera guarida fiscal para ver estos personajes cuánto le deben al país. Para mí, más importante que ver cuánto pierde ahora, es ver cuánto ha perdido el país. Claro. ¿Cuántas generaciones se han quedado sin O estudios? sea, el impacto ¿Cuántas social. personas han fallecido? ¿Cuánta salud se ha negado? ¿Cuánta educación no se ha otorgado por el tema de guaridas fiscales? Y ahora sí vamos con el nombre. ¿Por qué? ¿Por qué a Ecuadores? A Ecuador, que se llama nuestro país así, proviene de el sonido fonético a Ecuador. Ujú, Yo hice una investigación porque si me disculpan, ese es, me parece a mí lo que debe conducir la vida de las personas, la investigación. ujú, Entonces, en medio de todas esas búsquedas, encontré un libro muy interesante de astronomía, donde se habla de los usos de palabras en latín ujú, que se utilizaban como al castizo, al ujú. castellano. Y una de ellas eran a Ecuador. A Ecuador, ¿qué significa? Igualador. Siempre nos hicieron creer que Ecuador significaba La mitad. división, Ajá. separación, Ya. norte-sur. A Ecuador significa igualador, el punto en el que se iguala el norte y el sur. Ya. Entonces nuestro país proviene o hace alusión al tema de la igualdad. Lastimosamente hoy el país es sinónimo de desigualdad. En eso se inspira a Equatoris para que nosotros nos convirtamos en agentes igualadores. Porque, como tú decías muy bien, una acción es hacer la investigación, una acción es estar aquí y dar la entrevista, una acción es fundar este medio, fundar hoja de ruta y dar a conocer esto a las personas, divulgarlo. Es otro espacio. Ujú. Y así muchas personas más están haciendo sus batallas tratando de que este sea un país más justo. Y en ese sentido, este es nuestro pequeño granito de arena que busca de alguna manera que las personas aprendan y entiendan. Y en el siguiente camino también está esto que tú mencionabas, porque está bien las investigaciones, pero quizás hay que aprender un poco a leer las investigaciones. Y ahí es una pequeña premisa tal vez.
que te quiero dar es que Ecuatoris también contempla cursos y estamos planificando un curso para aprender sobre guaridas Ah, fiscales ve, qué chévere. y a leerlos Ahí vamos. y a entenderlos. Justo lo que tú mencionas Ujú, hace un rato, a ver, no entiendo nada y esto me dicen qué es lo que hay que hacer. ujú. Y tiene una partecita, ya spoileito, tiene una partecita en la que se habla de mitos. ¿Qué responder cuando te dicen esto? Claro. Para que el momento en el que alguien te diga, es que el pobre es pobre porque quiere, tú sepas cómo argumentar. Pero más allá que eso, como yo decía al principio, estábamos tras bambalinas también un poco discutiendo, tengo que confesarlo también con Guillermo, de que siempre nos tratan de marcar la agenda. Ujú, Basta de que nos marque la agenda. Debe ser. ¿Recuerdas tú cuando la economía de izquierda marcaba la agenda claro. y la derecha era marginal? Ahora es al revés, ahora es lo Ujú. contrario. Tenemos que volver hacia eso. Y me parece que lo podemos hacer. Y vamos Claro, a porque la izquierda siempre meter debe todas ser las fuerzas. propuesta en beneficio de la colectividad, en beneficio de los Pero si te demás. das cuenta, Y siempre si es está que, y si es que respondiendo. la izquierda se queda sin propuesta, entonces ahí estamos Pero te das cuenta cómo empantanados. siempre está respondiendo. Y Claro. no, y ojo, esto no solo nos pasa a nosotros. En Argentina pasa lo mismo. Ujú, Mi ley dice algo, todo mundo responde, saca de... No, hay que nosotros poner la línea. Trump lo mismo, Elon Musk también lo mismo. ujú. No, hay que darle la vuelta a eso, hay que cambiar el eje, hay que cambiar la ruta, si lo quieren ver así. Esa es la única forma en la que se puede caminar. Oye, que se nos fue así, digo, increíblemente el tiempo tan Es que rápido. los Simpsons. Siempre. Y por eso, para terminar ya y cerrar, no me respondiste cuál es el personaje ecuatoriano que se parece más a Mr. ¿Cómo se llama? Al señor Al Burns. señor Burns. Al señor Burns. Y yo diría que Guillermo Lazo. Ah, ya. Yo también estaba por ahí mismo. Bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias a la audiencia y ya saben, seguimos en Hoja de Ruta. Vamos a nuevos momentos. No quiero todavía hacer mucha bulla porque estamos todavía afinando detalles, pero se vienen sorpresas. Muchas gracias Se vienen y nos cositas. vemos prontito, 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 el día de mañana seguramente. Muchísimas gracias y un abrazo para ustedes y continúen con su trabajo. Muchas gracias. ¿Listos?